En esta tercera presentación sobre la madera vamos a ver dos temas: el aserrado de un tronco y los defectos que tienen las piezas de madera normalmente. Vamos a comenzar con el aserrado de un tronco. La forma de cortar el tronco y el lugar del mismo de donde provenga la pieza de madera influye en las deformaciones que puede sufrir este material. Se puede extraer la madera de distintos lugares de un tronco. En este gráfico podemos ver que una pieza de madera puede provenir de este sector, donde el resultado de las vetas en las distintas caras de la madera va a ser este. La madera puede provenir de otro sector como este, de un tronco, donde vemos que ya en esta cara es distinta a la que está acá arriba, y las vetas se disponen de una forma muy distinta a las que tenemos aquí. Y pueden provenir de este otro lugar, donde vemos que los anillos anuales están a 45 grados por donde está esta pieza, y vemos que también las vetas se disponen de forma distinta a las que tenemos en las dos piezas de arriba. Según de dónde vengan las piezas, de qué lugar del tronco vengan las piezas, algunas se van a contraer y otras se van a contraer y además a deformarse. Siempre hablando de cuando las piezas se cortan y se secan y van perdiendo la humedad interna que tienen. Esta pieza que tenemos aquí arriba, cuando se la corta derecha, una vez que se secó va a tomar esta forma ya totalmente deformada. Acá tenemos otro ejemplo. En cambio, esta pieza cuadrada se va a contraer solamente. Ahora, si la pieza cuadrada está sacada de este costado del tronco, se va a contraer y a deformar. Una pieza circular va a quedar en forma elíptica. Esta pieza rectangular solamente se va a contraer cuando se seque la madera, y la pieza que se saque de la médula, donde esté el centro del tronco, también se va a deformar, pero de una manera distinta a la que tenemos acá arriba o aquí. Esto determina el comportamiento de la madera al secarse, es decir, de qué lugar venga el tronco va a ser cómo se comporte la madera al secarse. Y acá tenemos dos casos, digamos, extremos. Cuando en la sección transversal de la pieza vemos los anillos en un largo considerable, como tenemos aquí, la pieza va a tender a contraerse por efecto de la contracción tangencial de un tronco que vimos en el video anterior. En cambio, cuando nosotros vemos los anillos anuales así de esta forma en una pieza, vamos a ver que la contracción se hace en el sector más corto de la pieza, por lo tanto la pieza solamente tiende a contraerse porque no llega esta longitud es tan corta que la pieza no llega a deformarse. Conviene siempre utilizar piezas de madera que solamente tengan tendencia a la contracción y no a la deformación. Esto se puede controlar mediante varias formas de tratar la madera, y una de ellas es la forma de cortar o aserrar el tronco. En las formas de aserrado de un tronco influye la tecnología que se pueda emplear. Por supuesto, esto depende de las condiciones de compra, o sea, de adquisición de la tecnología correcta para aserrar un tronco. Aquí vemos en este esquema lo principal que se hace cuando se aserra un tronco. Lo primero es sacarle toda la corteza mediante un astillado, y después hay unas distintas formas de aserrarlo. Aquí tenemos una sierra múltiple y aquí tenemos otras piezas que hacen el canteado. Esto es, digamos, lo que se hace con un tronco para sacar piezas de madera del mismo. La tecnología empleada puede ser relativamente simple, como la que tenemos aquí en este aserradero. Estas máquinas son bastante sencillas y de manejar, de operar y de adquirir. Son relativamente económicas, y puede ser también que se emplee maquinaria grande y más compleja con mayor tecnología, como lo que podemos ver en este aserradero. Vamos a ver entonces la primera forma de aserrar un tronco, que es el aserrado en paralelo. Es el método más sencillo,
requiere la menor tecnología y la menor manipulación del tronco al aserrar, y aquí vemos cómo queda cortado el tronco cuando se hace el aserrado en paralelo. El problema de este aserrado en paralelo es que hay muchas piezas con tendencia a la deformación. Por lo que habíamos visto antes, aquí tenemos esta pieza, cuando se la corte, va a quedar una tabla cuya sección transversal va a ser esta. Tenemos los anillos anuales dispuestos de esta manera y, por lo que habíamos visto antes, esto va a tener una gran tendencia a la deformación. Acá tenemos cómo quedan las vetas y cómo están los anillos en estas piezas que están aquí. Y esto, lógicamente, las vetas no son del todo parejas como uno quisiera tener, y además el problema más grande es la tendencia a la deformación que va a tener este tronco. Hay variantes del aserrado en paralelo para tratar de disminuir un poco esto mediante el serrado por escuadración en malla. Acá tenemos otro. Todas estas variantes mejoran un poco el resultado final, pero siempre vamos a tener estas piezas que están aquí, o en este caso estas piezas que tenemos aquí, o estas mismas en este caso, que van a tener una tendencia importante a deformarse. El otro sistema, del cual también hay muchas variantes, es el aserrado en cruz o en cuartos, en el cual el tronco se lo corta de esta forma o de esta, pero lo que ocurre en esto es que se requiere más tecnología y mayor manipulación de las piezas. Las piezas que tenemos aquí van a tener menor tendencia a la deformación, porque en la mayoría de las piezas los anillos están dispuestos de esta forma, y vamos a tener menor tendencia a la deformación, por lo que habíamos visto en las imágenes anteriores. ¿Cuál es el problema de este sistema? Es que quedan bastantes piezas pequeñas que a veces es difícil ubicarlas, que a veces no se requieren piezas tan pequeñas, pero en general en la industria maderera, si se maneja bien, hacen falta piezas pequeñas que se pueden obtener de estos sectores triangulares como el que tenemos aquí. Las vetas, al aserrarse el tronco en cruz, vamos a tener vetas más parejas, y esta es la sección transversal del tronco de la pieza de madera que hemos cortado. En este aserrado se trata de obtener la mayor cantidad de piezas cuyos anillos anuales queden perpendiculares a su eje longitudinal. Vamos a ver ahora el segundo tema de esta presentación, que son los defectos de la madera. La madera, como dijimos, puede tener distintos defectos, que aquí tenemos graficados algunos, y vamos a estudiar algunos de ellos en detalle. El primero y el más común son los nudos. Cualquier árbol tiene ramas. Las que salen del tronco principal, esto se puede ver claramente en esta ilustración, en esta imagen, donde tenemos las ramas que se insertan en un tronco principal. Esto se puede ver muy clarito. El origen de los nudos es justamente el punto de encuentro entre una rama y el tronco. En ese lugar se cruzan fibras de la madera en distintas direcciones. La dirección principal del tronco y la dirección de las vetas de las fibras de la rama que se insertan dentro del tronco. ¿Qué hay en los nudos? Debido al esfuerzo que tiene que hacer la planta en este punto para que la rama no se caiga, para que la planta no se rompa en este lugar, la planta lo que hace es reforzar con lignina todo este sector. La lignina era el pegamento natural que tiene la madera, y en este sector resulta que vamos a tener una madera mucho más dura y mucho más resistente, con mayor resistencia mecánica. ¿Qué modifican los nudos? Los nudos alteran la trama de las vetas de la madera. En una sección radial del tronco vamos a ver que las vetas empiezan a tomar esta disposición, y en una sección tangencial las vetas se disponen de esta forma, que es lo que comúnmente se ve como nudo. Las vetas son cambiadas por los nudos. En el nudo y su cercanía las vetas cambian de dirección. Esto lo podemos ver aquí. Este es el nudo, donde tenemos el color mucho más oscuro por la mayor presencia de lignina, y vemos cómo las vetas que
cuando llegan al sector del nudo cambian totalmente de dirección. Acá tenemos varias tablas una al lado de otra y vemos que en cada nudo aparecen cosas distintas alrededor del mismo. El valor de la madera se modifica con la presencia de nudos porque la madera cambia de color, cambia de dureza y de resistencia mecánica y esto hace que pierda su valor comercial. Los problemas de los nudos. Esto lo vamos a ver cuando estudiemos propiedades de la madera en detalle, vamos a volver sobre este punto, pero el primer problema que tenemos que saber que existen con los nudos es la disminución de la resistencia mecánica a la tracción en ese punto de la madera, en el nudo. El segundo punto es el color y la textura. El defecto de los nudos es rechazado por la mayor parte de la gente que compra madera, lo que hace, como dijimos recién, que la madera pierda valor comercial. Acá este es el nudo y esto hace que esta pieza ya empiece a no querer ser utilizada. Acá tenemos algunas sillas hechas con madera donde vemos nudos, vemos varios nudos. Esto a algunas personas les puede gustar en muebles de tipo rústico, pero en general la gente no quiere madera con nudos. ¿De qué dependen los nudos? En primer lugar, de la cantidad de ramas del árbol. Cuantas más ramas tenga el tronco, más cantidad de nudos tendrá. Esto lo podemos ver en este gráfico. Cuando el tronco tiene muchas ramas desde abajo, vamos a tener piezas de madera que van a atravesar esos nudos y esto le va a ocasionar todos los problemas que vimos anteriormente. Si el árbol tiene un tronco derecho sin ramas, las ramas en la parte superior del árbol, vamos a encontrarnos que desde este punto hasta prácticamente el cuello del árbol vamos a tener piezas de madera sin nudos o con nudos muy chicos. Los nudos dependen del correcto manejo de un bosque. Esto ya es más para el área forestal, pero no es lo mismo tener un árbol cuyas ramas son grandes. Esta es la forma, el pino tradicional que uno suele ver hasta en algunos dibujos y en caricaturas, donde acá tenemos algunas ramas importantes y los nudos que va a haber en este sector del árbol van a ser grandes. En cambio, en este bosque donde las ramas de abajo se han cortado, donde las ramas de arriba son más finas, los nudos van a ser más delgados. La poda de ramas en un bosque es fundamental. El manejo correcto de un bosque artificial requiere de podar las ramas cuando son pequeñas para evitar justamente que los nudos sean grandes. Acá vemos en este pino, todavía muy joven, que se le han cortado las ramas en la parte inferior y esto hace que estos nudos ya por ahí, cuando el pino sea muy grande, este nudo va a ser muy chiquito y no va a ocasionarle problemas a la madera. La poda de ramas garantiza que los troncos tengan pocos nudos y que sean pequeños, y además protege el bosque de los incendios. Acá tenemos un bosque donde ya está siendo talado en forma comercial, vemos el largo de las piezas de los troncos, lo cual va a dar piezas de madera de una longitud importante y con muy pocos nudos en su interior. El otro defecto importante de la madera son las fisuras. Las fisuras son grietas a lo largo de las vetas de la madera, como podemos ver aquí. ¿De dónde se originan las fisuras? Se originan cuando ocurre la contracción por desecado de un tronco, que habíamos visto en la presentación anterior. Este es el tronco verde y este es el tronco que ha perdido la humedad interna y se ha fisurado. ¿De qué dependen las fisuras? Como habíamos dicho en la presentación anterior, dependen de la cantidad de radios medulares que haya en el tronco. Estos eran los radios medulares, estas líneas concéntricas que apuntan prácticamente hacia el centro del tronco. Y esto va a depender principalmente de la especie del árbol y de las condiciones de crecimiento del mismo. Acá tenemos nuevamente las fisuras vistas en una cara tangencial de la madera. El otro defecto son las variaciones en las vetas. Las vetas pueden cambiar su dirección debido a muchos factores. Y acá tenemos en un entablonado vetas que son bastante parejas y vetas que han sido totalmente alteradas.
El primer factor que varía la dirección de las vetas son los nudos, como explicamos anteriormente. Esto lo podemos ver en esta imagen. En segundo lugar, el tipo y el lugar del corte. Un corte de tipo radial va a dar en general vetas más parejas. Cuando el corte es tangencial, las vetas ya no son tan parejas, y si nos encontramos en las cercanías de un nudo vamos a tener justamente todo el problema del nudo de la madera. El tercer factor es la especie del árbol que tengamos. Acá tenemos distintos tipos de vetas de acuerdo a la especie de cada árbol. Y aquí podemos ver la diferencia que hay entre el pino blanco, el álamo, un pino tratado con algún tratamiento especial, el roble, el abeto y el cedro. Podemos ver que hay distintas tramas de vetas más separadas, la parte oscura más ancha que en otras, vetas por ahí un poco más paralelas, vetas que no siguen tan fácilmente un patrón, vetas que van agrandándose y teniendo dibujos raros, como en este caso. Las deformaciones es otro de los defectos de la madera, uno de los que más complica y preocupa a la hora de trabajar con este material, y responden las deformaciones a los cambios de humedad interna que tiene la madera, que, como habíamos visto anteriormente, se lo denomina como el trabajo de la madera. La madera puede arquearse en este sentido, en este otro sentido, en este otro sentido, y cualquiera de ellas que ocurra son un problema para trabajar con la madera. Depende, en primer lugar, de la especie del árbol, y también depende de, como vimos anteriormente, del lugar del tronco de donde provenga la madera. Esto tiene que ver con la forma de aserrar un tronco de madera, de cómo queden los anillos en la sección transversal del tronco, y a partir de aquí es donde vamos a tener distintos defectos de la madera. Y finalmente, las deformaciones de la madera dependen del correcto secado de la madera después de cortado. El secado es un tratamiento que hay distintos tipos de secado, pero todos son el tratamiento que se le da a la madera después de cortada, justamente para que no se deformen las piezas de madera. Esto es un tema complejo y lo veremos en la próxima presentación que hagamos sobre la madera.